el tratamiento actual. Y yo creo que al comienzo pensé que era una cosa sencilla, pero a medida que uno va leyendo y viendo la experiencia, se va dando cuenta que va entrando en un tema complejo que es muy dinámico, sobre todo en los últimos tiempos, en los cuales los conceptos cambian de un congreso a otro, porque hay muchos protocolos que se finalizan y que corrigen lo anterior. La enfermedad diverticular, como tenemos conocimiento, es una enfermedad muy antigua, pero hay nuevas teorías acerca de su etiopatogenia. Esas teorías implican dieta, genética, como ya hemos visto, fisiología neuromuscular, inflamación y microbiota, y están en pleno proceso de investigación. Por eso los resultados de protocolos implican cambios permanentes en la terapéutica. Lo que era bueno hace 5 años, ahora dicen que ya no sirve o que no es tan útil como era antes. Lo cierto es que la diverticulosis es una enfermedad muy frecuente. Exactamente, nosotros que hacemos colonoscopía ya hace muchos años vemos que quizás sea el hallazgo más frecuente en todas las latitudes y en todos nuestros hospitales. Pero tener diverticulosis no significa tener enfermedad. Como bien ha hecho la doctora anteriormente, no todos los que tienen divertículos tienen enfermedad. Y la enfermedad diverticular se caracteriza básicamente por la inflamación, la diverticulitis. La diverticulitis puede ser aguda o crónica. Y los pacientes que pueden tener divertículos y tener síntomas, pero esto no indica que la enfermedad esté complicada. Este es un cuadro sumamente sencillo, pero que al final termina en formas crónicas de diverticulitis que pueden cursar con una diverticulitis crónica dividida en la diverticulitis recurrente y en el SCAT. Pero la enfermedad diverticular ha cambiado últimamente en su presentación. Probablemente sea debido al cambio en los hábitos dietarios. En la época en que nosotros empezamos a hacer gastroenterología no se veía con tanta frecuencia divertículos en edad joven, ¿no? Ahora vemos divertículos a partir de los 40 años con cierta frecuencia. Y estos pacientes son los que tienen más chance de poder complicarse porque tienen más tiempo de enfermedad. Como pueden ustedes ver en esta curva de crecimiento, de vida, los pacientes que empiezan a los 40 años tienen más chance de tener complicaciones de todo tipo, no solamente diverticulares. Y esas complicaciones pueden ser recurrentes de acuerdo a los riesgos que están ahí señalados. Hay algunos factores que protegen, como la dieta alta en fibras, inclusive la dieta que antes se pensaba que era perjudicial con pepas, nueces, etcétera, es protectora. Y en cambio la dieta que es más occidental y rica en carbohidratos altamente refinados o carnes rojas, son perjudiciales, pues pueden desencadenar cualquier tipo de complicaciones. Medicamentos tan usados como los antiinflamatorios y la aspirina predisponen no solamente a diverticulitis, sino a sangrado diverticular, como ya hemos visto, en una proporción de hasta 2 veces lo normal. Pero lo que llamó la atención es la aparición de este tema genético, ¿no?, que está últimamente llamando mucho la atención. Y consideran que como la enfermedad inflamatoria intestinal, parece ser que algunas alteraciones en locus genéticos predisponen a ciertos subtipos de enfermedad, porque no todos los pacientes con diverticulosis hacen enfermedad y no todos hacen las diversas variedades. Acá, por ejemplo, el SCAT es muy raro que no vea, pero en otras partes sí es un poco más frecuente. Llama la atención también acá la predominancia de los corticosteroides y los opiáceos, medicamentos muy usados en edad madura, como que duplican o triplican el riesgo de que la diverticulosis se complique con diverticulitis o alguna otra anomalía, ¿no? Y esto es el curso natural más o menos que sigue esta enfermedad. Cuando hay diverticulosis, que eso corresponde más o menos al 50% de la población por arriba de 50 o 60 años, solamente un 5%, dependiendo del método que ustedes usen para diagnosticar, hacen diverticulitis. De este gran universo de diverticulitis, solamente un porcentaje pequeño hace complicaciones severas, ¿no? Pero la mayor parte hacen diverticulitis aguda no complicada. Y en 10 o 20 años, estos que hacen diverticulitis tienen una chance de 20% o 40% de complicarse, de recurrir, ¿no? Pero se entiende que cada episodio es menos severo que el inicial. Por más, el mejor método para diagnosticar si una diverticulitis es complicada o no es la tomografía abdominal, el TEM, ¿no? El TEM tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico, ¿no?, sobre los criterios clínicos
laboratoriales y la ultrasonografía. Esto ha permitido establecer una clasificación que ya todos conocemos, que es la clasificación de Hinchey, por la cual nosotros podemos decir si esto es una diverticulitis leve o si es que tiene alguna complicación, y debería ser nuestro paradigma para poder definir la terapia o el destino de un paciente inicialmente cuando uno lo evalúa. En este caso vemos una diverticulitis leve, solamente no hay compromiso mayor de la pared más que un leve edema de la pared alrededor de los divertículos. Pero lo que está cambiando es la fisiopatología de la diverticulitis. Tradicionalmente se pensaba pues de que la obstrucción del divertículo por un fecalito y la infección sobreagregada causaban una inflamación tan severa que podía terminar en una perforación, y casi siempre en tratamiento con antibióticos o cirugía como tratamientos definitivos de esta enfermedad. Sin embargo, todas esas teorías que están ahí, que ha mencionado muy bien la doctora que me antecedió, dicen pues que la diverticulitis en realidad es inflamación y de repente no es tanto infección. Y eso es lo que ha motivado, ¿para qué? Para que en los últimos años aparezcan múltiples trabajos, sobre todo provenientes de Europa, en donde se está empezando a tratar la diverticulitis no con antibióticos como tradicionalmente hemos tratado y seguimos tratando, sino con observación, medidas dietéticas, analgésicos, hidratación. Como ven en este slide, las recomendaciones incluso recientes han sido terapia con antibióticos de manera reglada cuando hay diverticulitis. Pero cuando hay el conocimiento nuevo de que realmente la diverticulitis no puede ser tanto infección sino inflamación, empiezan a aparecer este tipo de reportes en los cuales, por ejemplo, se concluye que el tratamiento de la diverticulitis aguda sin antibióticos parece ser seguro y no cambia la tasa de efectos adicionales en el seguimiento. En este caso se ha comparado 311 pacientes, como ustedes pueden ver ahí, algunos con antibióticos y otros sin antibiótico. En el 3% de los con antibióticos fallaron y sin antibiótico en el 4%, no hubo diferencia. Esto ha sido el año 2007. Luego, en el año 2012 aparece el primer ensayo clínico en pacientes suecos, en los cuales se ha dado antibióticos a discreción o no antibióticos por al menos 7 días. Y vean ustedes los resultados. En cuanto a absceso, perforación, no hay diferencia, y también en la recurrencia de la diverticulitis no hay mayor diferencia. Este artículo publicado en la revista de cirugía británica. Luego, en un estudio de cohorte realizado en Finlandia, siempre para casos de diverticulitis aguda no complicada, solamente tratado con analgésicos sin antibióticos, 140 pacientes fueron tratados y solo 4 pacientes de ellos fueron hospitalizados durante el seguimiento. Ninguno desarrolló complicaciones o requirió cirugía, y solamente el 9% de los pacientes que fueron seguidos durante un año tuvo que usar en algún momento antibióticos por vía oral, 6 y 8 por vía endovenosa. Entonces, el tratamiento sintomático sin antibióticos de la diverticulitis aguda no complicada es seguro y eficaz. Y un metaanálisis reciente en el que han comparado una buena cantidad de pacientes, casi 2.500, en 8 estudios, un estudio que ha seguido normas, y que aquí tienen ustedes las características demográficas, concluye pues que la falla global del tratamiento es prácticamente similar, e incluso la estancia hospitalaria es menor por un día, que es significativo dada la cantidad de pacientes en el grupo que no estuvo con antibióticos en relación con el grupo con antibióticos. Vean pues entonces, por eso les decía que un paradigma que nosotros siempre hemos tenido, que tratar a la diverticulitis con antibióticos es la regla, es algo que se está cambiando y está incorporándose en muchas guías, sobre todo de Europa, pero que ya haga, por ejemplo, la American Gastroenterological Association está recomendando que el tratamiento debe ser individualizado. No quiere decir que nosotros cambiemos nuestra conducta, pero sí que revisemos. Nosotros hemos tenido múltiples casos en los cuales el paciente le da un tratamiento para diverticulitis y a los 15 días o un mes viene nuevamente con síntomas parecidos. Y uno intenta darle lo mismo, cipro, metro o algún antibiótico de mayor espectro, y permanentemente 2 o 3 cursos en un año. Entonces, de repente, pues esos pacientes no necesitan un tratamiento con antibiótico, como ustedes pueden ver en la conducta que están adoptando en otros países y que ya se está adoptando en las guidelines de otros países. Ahora, el uso de antibióticos siempre tiene una recomendación en contra, que es la resistencia bacteriana, que está siendo un grave problema en todas partes del mundo, inclusive en nuestro medio.
Ahora, para evitar la recurrencia diverticular de la diverticulitis existen varias drogas, como ha mencionado la doctora. Los antiinflamatorios, la mesalamina o mesalazina, la rifaximina y los probióticos. ¿Qué hay sobre esto, no? Sobre esto, la mesalazina, hay un estudio que se llama el DIVA, publicado en 2013, en los cuales se les ha sometido a un tratamiento estándar que implica dieta y cuidados por el médico, y con dosis de mesalazina y otra dosis de mesalazina más un probiótico. El tratamiento fue por 12 semanas y el seguimiento fue por 40 semanas. Lo único que se ha observado es que hay una mejoría de los síntomas, pero no una mejoría en cuanto al pronóstico de evitar recurrencia de la diverticulitis. O sea que no cumple ese objetivo la mesalazina en este artículo. Este otro estudio se llama el estudio PREVENT, que ha evaluado a más de 1000 pacientes en dos fases, PREVENT 1 y PREVENT 2. Y acá también se ha probado diversas dosis de 5-ASA de mesalazina y ninguna dosis de 5-ASA fue superior al placebo para reducir la diverticulitis, pero sí los síntomas molestos de la enfermedad. El seguimiento ha sido bastante largo, por 104 semanas. Y este otro artículo, en el cual es una metaanálisis en donde no se ve que hay una ventaja de usar mesalazina para evitar la recurrencia de la diverticulitis. En consecuencia, esto podría ser, por ejemplo, ¿a qué debido? Este último artículo es publicado por la doctora Peri el año pasado en Clinical Gastroenterology y Hepatology. Ella ha hecho un estudio en 600 pacientes con colonoscopía y ha tomado biopsias selectivamente alrededor de los divertículos y en la mucosa de todo el colon. Ya ha hecho unas pruebas para chequear factores relacionados con inflamación y también interleuquinas. Bueno, un estudio bastante eficaz, ¿no? Entonces ella encuentra que no hay una evidencia de que la diverticulosis colónica se asocie con la inflamación de la mucosa. Y esa quizás sea la razón por que la mesalazina no tenga un rol. Sin embargo, eso está en contradicción con todo lo que está diciéndose, aparte de que la diverticulitis puede ser un cuadro de inflamación subliminal persistente en los pacientes que tienen diverticulosis. Eso es algo que está cambiando, como le digo, permanentemente en el conocimiento sobre esta enfermedad. Con respecto a rifaximina, es lo mismo que con el 5-ASA. En este protocolo que se ha usado rifaximina más fibra versus solamente fibra, se encuentra que hay una mejoría sintomática, pero no una mejoría en evitar la recurrencia de la enfermedad. Los probióticos tienen estudios muy limitados, tienen estudios que han estudiado diferentes, no uno solo, diferentes protocolos, y nos sugieren un beneficio, pero no algo que permita dar conclusiones definitivas. Entonces, en cuanto a un sumario de recomendaciones, tanto la mesalazina como la rifaximina y los probióticos no previenen la recurrencia. Mejoran, sí, los síntomas del paciente, pero no previenen la recurrencia. Lo único que previene la recurrencia es la actividad física y el ejercicio, que tiene que ser vigoroso. Recomiendan inclusive el hecho de correr. La cirugía no es recomendada para el episodio inicial de diverticulitis. Claro, es un poco difícil recomendar a un paciente mayor que haga una actividad física si tiene muchas comorbilidades, pero realmente eso es lo que a un paciente joven se le puede recomendar para que tenga menor posibilidad de que recurra a su enfermedad. Ahora, como bien ha dicho la doctora, faltó agregar algo nada más, que no haya tenido una colonoscopía previa luego de una diverticulitis. Sí, se recomienda que se haga 6 a 8 semanas después para excluir la posibilidad de que tenga una neoplasia en el lugar de donde aparece la lesión o aparece la inflamación, o en un sitio recurrente, ¿no? Se estima que esta posibilidad sea del 5 al 10% inclusive. Entonces sí, los guidelines recomiendan hacer una colonoscopía 6 a 8 semanas después de un episodio agudo. Y en cuanto a diverticulitis complicada, tenemos ahí las 4: absceso, perforación, fístula, estrechez, son las complicaciones apropiadas. Es la evolución natural de la diverticulitis complicada. El primer episodio es el que más se complica y los otros paulatinamente menos. ¿Por qué razón? Porque el primer episodio engloba y sella la mucosa y esto deja menos chance para que en episodios posteriores haya tanta inflamación y tanta complicación como en la primera vez.
En ese sentido, en este protocolo o este algoritmo de manejo, muchos recomiendan la cirugía en caso de complicación y otros, si es que el absceso no es tan grande, intentar primero con una aspiración a cargo del radiólogo intervencionista. Y en casos en que por razones no cede el tratamiento, la cirugía siempre es el último recurso. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada y sintomática. Esta enfermedad tiene una fisiopatología similar al síndrome de intestino irritable, como bien lo ha dicho la doctora, en el cual hay en juego múltiples factores, como son la microbiota, la hipersensibilidad visceral, la dieta, los factores relacionados con alteraciones en la inmunidad local, ¿no? Y por tanto se debe tratar de manera similar quizás, ¿no? Una cosa que es muy importante es esta observación, que luego de un ataque de diverticulitis aguda, si se hace un seguimiento a sus pacientes, la posibilidad de que estos pacientes hagan síndrome de intestino irritable es 4.7, casi 5 veces más que la población control, lo cual da una idea de esa ligazón y de ese parecido de este síndrome llamado el SUDD con el síndrome de intestino irritable. Y otro es el factor de depresión. También se ha hecho un seguimiento de pacientes que tienen una diverticulitis aguda y luego de muchos años se les ha comparado su alteración del carácter. Muchos tienen tendencia a la depresión. Ambos son determinantes, como sabemos, de las manifestaciones o del síndrome de intestino irritable. Y el tratamiento, obviamente, tiene las mismas similitudes: antiespasmódicos, microbiota, también rifaximina para el tema del SIBO, que es la distensión por gas producida por estas bacterias en el intestino delgado, puede ser el causante de los síntomas de la enfermedad. Vamos a pasar ahora a revisar lo que es la colitis segmentaria. La colitis segmentaria han definido que hay 4 tipos, como bien dijo la doctora, muy parecido a la enfermedad inflamatoria intestinal. El primer tipo, nada más, es algo de hipertrofia de las austras por hipertrofia de la capa muscular. Hay uno que parece una colitis ulcerativa, más distal, y por último una que se parece al Crohn. Pero esto, como ya ha dicho la doctora, tiene esas características. La característica también fundamental es que responde muy bien a la terapia con mestalacina, y si no responde muy bien a la terapia antiinflamatoria, hay que pensar que ya no es un SCAT, sino es de repente una enfermedad inflamatoria intestinal disfrazada de SCAT o que ha surgido luego de un ataque de diverticulitis aguda. Y el tratamiento para el SCAT está ahí. La primera fase podría ser ciprofloxacina y metronidazol como antibióticos junto con mestalacina. Los 7 días de antibióticos y las 4 semanas de mestalacina usualmente hacen de que esta entidad desaparezca, ¿no? Y para el mantenimiento 1.6 gramos por día durante un tiempo que puede ser 2 semanas, 3 semanas y recurrente en el curso de un año. Otras alternativas son corticoides y bueno, la cirugía en casos en que son más complejos. Por último, tratemos de ver ahora, aunque no quisiera invadir, pero como le digo, esta es una charla en que me han dado el manejo completo de la enfermedad diverticular, los casos de diverticulitis crónica recurrente. Y ahí para mostrarles este caso que tuvimos en el hospital de la FAP en un paciente de 50 años que debutó con un cuadro de obstrucción intestinal. Pensábamos que era una neoplasia, pero no era una neoplasia, sino tenía esta severidad de enfermedad diverticular sin mayor síntoma previamente. Este paciente fue operado, era un oficial de alto rango y tenía una enfermedad diverticular severísima, caracterizada por una hipertrofia marcada de la capa muscular, como ustedes pueden ver ahí. El paciente fue operado, se le hizo una resección parcial y ahora está muy bien. Los factores de riesgo para esto, pues como bien ha dicho, son la obesidad, es uno de ellos, y la dieta de tipo occidental. Esta es una condición que afecta significativamente la calidad de vida del paciente, esta diverticulitis crónica, y el tratamiento es quirúrgico, pues que altera la calidad de vida. Y por último, no olvidemos también dentro del espectro de la enfermedad diverticular la hemorragia causada por los divertículos, ¿no? Es un capítulo muy interesante que afecta a pacientes que tienen muchas comorbilidades. Y a medida que aumentan los años, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque estos pacientes también consumen muchos antiinflamatorios y aspirina, lo cual duplica la posibilidad de que ellos tengan este sangrado. Consideraciones anatómicas es pues que en el fondo del divertículo hay una arteria, que es la zona débil por donde protruye la mucosa y forman los divertículos.
Los AINES ya vimos que causan. ¿Y cuándo es una hemorragia de alto riesgo? Una hemorragia de alto riesgo ocurre cuando tiene inestables los signos vitales, tiene un hematocrito menor de 35, es mayor el paciente y una comorbilidades múltiples, como ocurre mayormente con los pacientes de 60 o 70 años o más. Si es alto riesgo, significa que hay que hacer colonoscopía precoz. Esta conducta ha cambiado también porque si revisamos los congresos de hace unos 5 años, decían que había que esperar 2 o 3 días para que el paciente se estabilice, porque no había mucha diferencia en hacer la colonoscopía pronta y hacerla después, en cuanto al hallazgo diagnóstico, ¿no? Sin embargo, desde hace unos 3 años o 4 años está recomendado hacer esta conducta, hacer una colonoscopía precoz, es decir, una colonoscopía dentro de las 24 horas que el paciente llega a emergencia por esta circunstancia. Y esa es la conducta que hay que hacer frente a una hemorragia diverticular de alto riesgo. Estabilizar al paciente. Una vez que esté estabilizado, hay que lavarlo, limpiarlo, usando una burga adecuada, ya sea con 4 a 6 litros de polietilenglicol, y hacer la colonoscopía en búsqueda de estigmas de reciente sangrado. Sangrado arterial visible, el coágulo adherente, vaso visible, la mancha plana, exactamente lo que buscamos en los pacientes de hemorragia digestiva alta. Y sí se logra. Nosotros en el hospital de la FAP hemos empezado a hacer esta conducta y ya les voy a mostrar lo que hemos encontrado. Y tener en cuenta que a pesar de que la mayor incidencia de divertículos está en el lado derecho, la mayor causa de sangrado significativo está en el lado izquierdo, la mayor parte de sangrados son en el lado derecho. ¿Y qué cosa hacemos cuando tenemos una lesión visible? O inyectamos adrenalina, o hacemos terapia térmica, o hacemos endoclip, o invertimos el divertículo y lo clipamos. Eso es lo que hacemos. En este caso, por ejemplo, este es un paciente de 85 años, es un viejito militar retirado que era testigo de Jehová. Es un paciente que no aceptaba transfusiones de sangre. Cuando llegó a emergencia, nuestros residentes, que ahí están sentaditos, muy acurrucados los dos, obviamente hicieron lo posible por levantar, pero el paciente seguía sangrando. Y no quería ver transfusión, y el cirujano pues no quería operarlo porque tenía 7 de hemoglobina y tenía múltiples comorbilidades. Entonces empezamos a regir el protocolo, lo lavamos. Lo estabilizamos primero, perdón. A ver. Ahí está. Lo lavamos, miren ustedes la calidad de limpieza, o sea, sí se puede lavar a un paciente. Al comienzo pensábamos que no. Y encontramos este vaso visible. Ahí ustedes pueden ver. Este paciente al inicio no lo vimos, fue a la salida, que vimos como es dicta la colonoscopía, vimos una hemorragia diverticular. Es una zona que es múltiples divertículos, es de sigmoides. El punto de sangrado fue localizado. Aquí está el vaso visible, el divertículo está vertido y ustedes pueden ver ahí el clip. Puesto precisamente de manera que el sangrado fue cohibido. Ustedes pueden ver la cantidad de divertículos que tiene este paciente y esta fue la causa, ¿no? Es un caso interesante que nos dice pues que las conductas van variando muy rápidamente en esta enfermedad. Aquí pueden ver ustedes la cara de satisfacción de nuestra residente en esa época, ya era joven asistente, por este caso que realmente nos preocupó. Pero el 50% de los pacientes pueden resangrar, y si hay resangrado, nosotros dicen que debemos marcar dónde está el vaso visible para que el radiólogo intervencionista o el cirujano pueda operar su terapia apropiada y cohibir ese sangrado. Bueno, y eso es todo lo que tenía que decirles. En conclusión, la enfermedad diverticular es altamente prevalente, sigue siendo un pequeño porcentaje de pacientes que presenta complicaciones, tanto agudas como crónicas, de acuerdo a los diversos factores de riesgo que hemos podido revisar. La diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de todas estas complicaciones. Existen nuevas formas de terapia que aún necesitan más estudios para llegar a conclusiones definitivas basadas en evidencia, y las formas crónicas de diverticulitis tienen similitud con el síndrome de intestino irritable, el SUD, y con la enfermedad inflamatoria intestinal, el SCAT. La hemorragia diverticular, de otro lado,
puede tratarse exitosamente por endoscopía, como hemos podido ver. Muchas gracias por su gentil atención.